El domingo es el balotaje que va a definir al nuevo presidente de los argentinos. ¿Cómo llegan Sergio Massa y Javier Milei a esa elección crucial? El punto de partida es la elección de primera vuelta del 22 de octubre. En ese comicio, Sergio Massa sacó el 36,78% de los votos contra 29,99% de Javier Milei. Es decir, le sacó una diferencia de 6,79 puntos que representan cerca de 2 millones de votos. Para tener en cuenta, entre los otros 3 candidatos que se quedaron afuera del balotaje, Patricia Bullrich, Juan Schiaretti y Miriam Bregman, cosecharon más de 33 puntos que equivalen a unos 9 millones de votos. Por eso, el comportamiento de ese electorado es lo primero que hay que analizar. Si uno tiene en cuenta el origen de esos 3 candidatos, cómo se comportaron durante la campaña e incluso de cara al balotaje, el principal sesgo de esos votantes debería ser opositor, principalmente porque la mayoría de los votos, 6,2 millones, pertenecieron a Bullrich, que fue la que hizo el acuerdo post primera vuelta con Javier Milei. Por eso, enseguida que salieron las primeras encuestas y pese a que Massa le había sacado casi 7 puntos en la elección general a Milei, los sondeos empezaron a hablar de una situación de paridad. ¿Por qué? Por lo que decíamos recién, la mayoría del voto opositor, ese que se quedó afuera el 22 de octubre, tenía un sesgo hacia el lado de Milei. Desde la primera vuelta y hasta la veda de publicación de encuestas, trascendieron más de 20 sondeos y la característica general es que dieron un escenario de paridad en general con una leve ventaja para Javier Milei. Pero ¿por qué no se puede hablar de un escenario definido? Básicamente porque esas diferencias que aparecían a favor del candidato libertario estaban cerca del margen de error y además, entre indecisos, votos en blanco y gente que aún no sabe si irá a votar, sumaban cerca de 15 puntos. Por eso de los 2 comandos de campaña hay 2 variables que miran con muchísima atención: la participación de la elección y los votos en blanco. En cuanto a la participación, el promedio de los últimos 10 comicios presidenciales es de 77 puntos, pero para este balotaje se espera un leve crecimiento en sintonía con lo que ocurrió con la única segunda vuelta presidencial que hubo hasta ahora, las de 2015, cuando se superó el 80% de presentismo. También coinciden en los 2 comandos de campaña que a mayor participación, más posibilidades de un triunfo de Javier Milei. Eso explica, entre otras cosas, por qué el gobierno nacional mantuvo el feriado para este lunes, especulando con que mucha gente podía irse afuera a disfrutar el fin de semana largo. También para tener como parámetro, en este tipo de fines de semana largo se movilizan cerca de 1,5 millones de personas, pero para este fin de semana especial bajaron las reservas y se especula que el movimiento de los argentinos dentro del país y hacia el exterior no llegaría al 1 millón de personas / electores. En cuanto al voto en blanco, por el alto rechazo que tienen los 2 candidatos, cuando de arranque se preguntaba, bueno, ¿usted nunca votaría a Massa?, superaba el 50% y lo mismo ocurría con Javier Milei, se especuló con que el voto en blanco en la elección del balotaje del próximo domingo podía ser muy alto. Sin embargo, hay 2 variables que indican que quizá no hay récord en ese sentido. Esas 2 variables son las propias encuestas que se conocieron post primera vuelta, donde el voto en blanco orilla entre el 5 y el 7%. Y el otro parámetro es el histórico, el reciente, y que dice que en las últimas 10 elecciones el promedio de voto en blanco llegó al 3,6% y en la elección de primera vuelta el 22 de octubre apenas superó los 2 puntos. Por todas estas variables que fuimos analizando, de un escenario parejo, con 2 candidatos con alto rechazo, con la opinión pública con un hartazgo muy marcado con su clase política, el nuevo presidente de los argentinos, más allá de lo que vaticina en las encuestas, recién se conocerá a las 9 de la noche de este domingo, cuando la dirección electoral se comprometió a que va a brindar los primeros
pero definitivos datos.